El mundo de los ultra ricos estaba construido sobre un delicado equilibrio de poder invisible. No se hablaba de poder, se susurraba, en idiomas que solo los iniciados comprendían. Cada palabra podía ser una trampa, cada sonrisa un cálculo, cada gesto un contrato tácito. Para Desmond Creed, magnate de la tecnología y titán del sector, la vida era una danza entre cifras, algoritmos y decisiones que podían definir el futuro de millones. Él creía que tenía todo bajo control: traductores, asesores, expertos en seguridad y consultores de alto calibre. Pero en una fría noche de martes, bajo la luz refinada de un restaurante que parecía hecho de oro líquido, estaba perdiendo una batalla de la que ni siquiera sabía que formaba parte. Antes de empezar, quiero que le des like a este vídeo, suscríbete y comentes de dónde nos estás viendo. El restaurante se llamaba Aurelia, un nombre que exudaba riqueza sin esfuerzo, un santuario de madera oscura, mármol y focos estratégicos que hacían que cada plato, desde el más pequeño bocado hasta la obra maestra culinaria, pareciera una joya. Para los clientes, Aurelia era sofisticación; para el personal, una jaula dorada. Entre ellos se movía Ana Petrova, una camarera que había aprendido a desaparecer, a ser invisible en un mundo donde su existencia solo se reconocía cuando alguien la necesitaba. 3 años de silenciosa dedicación habían convertido sus movimientos en arte: la presión exacta al servir un agua mineral de $800, la inclinación perfecta del recogemigas de plata, la sonrisa practicada que debía mantener aunque nadie la mirara. Ana era un fantasma que atravesaba el restaurante, una sombra detrás del brillo de la porcelana y el cristal. Esa noche, el fantasma estaba cansado. Sus pies palpitaban dentro de sus zapatos planos, demasiado formales y demasiado rígidos para la longitud de su jornada. Un dolor familiar le presionaba detrás de los ojos, recordándole noches de estudio en su pequeño apartamento, rodeada de libros y textos densos, lejos de la luz suave y la pomposidad de Aurelia. Pero la vida había elegido otro camino para ella. Esta noche, su sección era la mesa 7, la más codiciada y temida del lugar. Anidada en un rincón semi-privado, ofrecía una vista panorámica de la ciudad iluminada y un asiento frente a Desmond Creed. Ana había servido al señor Creed antes. Lo conocía como un depredador en traje, joven para su estatura en el mundo multimillonario, con un atractivo agudo y calculador que intimidaba más que encantaba. Nunca miraba al personal, su atención estaba siempre centrada en su propio tablero de ajedrez corporativo, invisible para los demás. La noche de hoy no era diferente. Estaba acompañado por 2 hombres mayores, italianos en traje a medida, suaves pero letales en su autoridad, y un traductor nervioso llamado Jeffrey, cuyos ojos reflejaban ansiedad y sumisión, su sudor apenas contenible bajo la impecable temperatura del restaurante. La conversación en la mesa había comenzado antes de que Ana pudiera acercarse. Un idioma le hizo detenerse por un instante, una palabra, un destello de algo que pertenecía a su pasado: húngaro. El idioma de su abuela, de los cuentos y canciones de su infancia, de la voz cálida que le enseñó la paciencia y la precisión. Aunque no lo había hablado con fluidez durante años, entenderlo era tan natural como respirar. En ese instante, supo que algo estaba mal. No era solo un idioma, era un mensaje codificado en su ADN, un error, una manipulación. El hombre mayor, señor Kovács, hablaba sobre tecnología, protocolos de seguridad y vulnerabilidades. A través de Jeffrey, el traductor, sus palabras eran suavizadas, diluidas hasta perder su gravedad. Lo que había sido una advertencia sobre vulnerabilidades críticas se transformó en sugerencias menores, una mentira que podía costar millones, tal vez incluso el futuro del imperio de Creed. Ana sintió un nudo en el estómago. Este no era un simple error. Era sabotaje. Y mientras observaba, comprendió que Desmond Creed, brillante como era, estaba siendo engañado por alguien en quien confiaba. Su instinto la paralizó al principio. Su trabajo era permanecer invisible, no intervenir. Cualquier acción podría significar despido instantáneo, la pérdida de su salario y de la única seguridad que le permitía cuidar a su hermano enfermo. Pero la memoria de su padre, un diplomático cuya carrera había sido destruida por una traducción intencionalmente manipulada, se hizo presente. Ana comprendió la magnitud de lo que estaba sucediendo. No se trataba de dinero, sino de integridad, de la verdad que podría salvar un imperio de caer en manos equivocadas. Mientras colocaba la jarra de agua sobre la mesa, su mente se movía a la velocidad de un motor silencioso. Recordó cada regla de etiqueta, cada movimiento aprendido, cada momento de observación silenciosa en 3 años de servicio fantasma. Pero esta vez no estaba sirviendo, estaba actuando.
El mundo había cambiado de repente de un restaurante de lujo a un tablero de ajedrez de alto riesgo. Cada segundo contaba, cada palabra era crucial. El hombre flanqueado por los socios húngaros estaba hablando de riesgos, y Ana tradujo para sí misma, no para el traductor ni para el magnate. Su cerebro decodificaba el mensaje con precisión matemática: vulnerabilidades críticas, riesgo de fallo catastrófico, la amenaza de un acuerdo multimillonario que podría desmoronarse por la codicia y la manipulación. Su conocimiento de húngaro, combinado con su formación en lingüística y seguridad de la información, le permitió ver la verdadera historia detrás de las palabras suavizadas de Jeffrey. El corazón de Ana palpitaba con fuerza. La seguridad de un imperio entero estaba en juego, y ella, una camarera invisible, era la única capaz de revelarlo. Todo su pasado, sus estudios abandonados, su conocimiento de códigos, patrones lingüísticos y sistemas de encriptación, convergían en este momento improbable. Su decisión era clara: permanecer invisible y segura, o intervenir y arriesgarlo todo. La elección no era solo profesional, era profundamente personal. Había aprendido que la verdad, aunque dolorosa, tenía un poder que podía cambiar vidas. Esta noche, Aurelia no era solo un restaurante, era el escenario de una revelación, de una toma de control silenciosa que solo una mente entrenada podía ejecutar. Ana Petrova, el fantasma que servía mesas y desaparecía, estaba a punto de convertirse en el hilo que sostenía la tela de un imperio. Mientras sus pies firmes soportaban el peso de la decisión, Ana comprendió algo más profundo: la invisibilidad no era debilidad. La paciencia no era pasividad. La habilidad cultivada en silencio, la precisión aprendida en la observación, podía ser más poderosa que cualquier título, más valiosa que cualquier fortuna. Y en ese momento, en el corazón de Aurelia, frente a Desmond Creed y sus socios, Ana se preparó para demostrarlo. Su historia, hasta ese punto, había sido una de invisibilidad, de sacrificio y silenciosa excelencia. Pero esa noche, en la luz dorada del restaurante, en el silencio que precede a la tormenta, Ana Petrova estaba a punto de dejar de ser un fantasma. Estaba a punto de reclamar su voz, su poder y su lugar en un mundo que nunca la había visto, y demostrar que incluso los más silenciosos entre nosotros pueden cambiar el curso de la historia. El aire en Aurelia parecía más denso, como si cada cristal, cada pieza de porcelana, retuviera la tensión que se gestaba en la mesa 7. Ana se movía con la precisión de quien ha aprendido a ser invisible, pero cada fibra de su cuerpo estaba alerta. Su corazón seguía el ritmo de un metrónomo invisible, un pulso de urgencia que le recordaba que los segundos podían decidir el destino de millones. Creed, confiado y brillante, estaba completamente ajeno. Sus ojos recorrían las pantallas de su portátil y sus notas con una seguridad ciega, sin sospechar que la traición se escondía en los matices de la traducción. Jeffrey, el traductor, sudaba imperceptiblemente, atrapado entre la lealtad profesional y la falta de preparación para manejar la astucia de los socios húngaros. Todo convergía hacia un punto crítico, y Ana lo comprendió de inmediato. Su formación en lingüística y seguridad informática le permitió ver un patrón que nadie más percibía. Cada frase alterada, cada pausa en el lenguaje, era un código encubierto, un intento de manipular decisiones estratégicas. Lo que parecía una sugerencia inocua para la compra de un nuevo software de control era en realidad un boicot calculado, fallas diseñadas para exponer vulnerabilidades críticas en el sistema de Creed. Un desastre multimillonario estaba al alcance de estos hombres, y Ana era la única que podía evitarlo. No podía alertar directamente a Creed sin ser descubierta. Eso la pondría en riesgo inmediato: pérdida de empleo, escándalo público, tal vez incluso consecuencias legales. Pero había una tercera vía, un camino que solo un fantasma podría recorrer: la intervención silenciosa. Mientras servía un plato, su mente ejecutaba cálculos precisos, evaluando rutas, tiempos y efectos. Cada paso debía ser invisible, cada movimiento imperceptible, cada señal calculada. El primer gesto fue mínimo: un ajuste en la disposición de la mesa, una leve inclinación del menú hacia la vista de Creed que solo él notaría. A continuación, un sutil cambio en el orden de los utensilios, diseñado para que un documento clave cayera justo delante de él. Era una intervención aparentemente accidental, pero en realidad era un mensaje codificado que solo alguien con conocimiento del sistema podía interpretar. Ana no estaba interfiriendo, estaba guiando. Mientras lo hacía, su memoria volvió a su infancia, los juegos de estrategia que su abuelo le enseñaba, donde mover una pieza en silencio podía decidir la victoria.
Cada acción de esa noche era un eco de esas lecciones tempranas, convertidas en una danza mortal de precisión y riesgo. Ana estaba combinando el arte del servicio con el arte de la estrategia, transformando un restaurante de lujo en un tablero de ajedrez en tiempo real. A medida que la velada avanzaba, la tensión se volvió casi tangible. Los socios húngaros discutían cifras y vulnerabilidades con una confianza fría, sin saber que su manipulación estaba siendo neutralizada, paso a paso, por la camarera invisible. Cada vez que Jeffrey alteraba ligeramente la traducción, Ana anticipaba el efecto y ajustaba su intervención, un gesto, un movimiento, una hoja de papel estratégicamente colocada. Era un equilibrio delicado entre invisibilidad y poder, una coreografía donde el mínimo error podía destruir todo. Creed comenzó a notar pequeñas inconsistencias, pequeñas señales que no podía explicar. Su mirada se volvió más aguda, su intuición despertando ante el patrón que solo un ojo entrenado podría ver. Ana entendió que estaba cerca del límite, un segundo más de retraso podría permitir que los socios ejecutaran su plan. Sus manos temblaban ligeramente, no por miedo, sino por la intensidad del control que estaba ejerciendo sobre un mundo que no era el suyo, pero que necesitaba proteger. El momento culminante llegó cuando un documento crítico, lleno de cifras y algoritmos secretos, cayó al suelo de manera que solo Creed podía verlo. Ana lo colocó de manera que su caída pareciera un accidente. Creed lo recogió y sus ojos se encontraron con un detalle que solo alguien con experiencia podría notar, un cambio sutil en la codificación que revelaba la manipulación. Su mente se aceleró, conectando los puntos, y finalmente comprendió que estaba siendo traicionado. La revelación fue inmediata. Gracias a la intervención silenciosa de Ana, Creed identificó la vulnerabilidad y corrigió el error justo a tiempo. Lo que podría haber sido un desastre multimillonario se convirtió en un triunfo silencioso, invisible para el resto del restaurante. Los socios húngaros no tenían idea de lo que había sucedido, su plan, tan meticulosamente diseñado, había fracasado sin que ellos supieran cómo. Ana, todavía invisible para todos, se retiró a su espacio detrás del mostrador, sintiendo una mezcla de alivio y agotamiento. Su intervención había salvado más que un negocio, había protegido la integridad de un imperio, y lo había hecho sin reconocimiento, sin aplausos, solo con la satisfacción silenciosa de la misión cumplida. Su identidad como fantasma seguía intacta, pero su poder interno se había revelado. Incluso alguien invisible puede cambiar el destino del mundo cuando actúa con precisión, conocimiento y coraje. Esa noche, Ana comprendió algo fundamental: la invisibilidad no era una debilidad, era un arma. La paciencia no era pasividad, sino estrategia. Y su habilidad, cultivada en silencio durante años, podía mover montañas sin que nadie lo supiera. Mientras cerraba la caja registradora y miraba la ciudad iluminada desde Aurelia, sintió un peso desaparecer de sus hombros y un nuevo mundo abrirse ante ella. Un mundo donde, finalmente, su existencia podía ser más que un susurro en un restaurante de lujo. El fantasma había actuado, y aunque nadie lo celebró, Ana sabía que su decisión había cambiado la historia de alguien más. Esa noche, en la luz dorada de Aurelia, ella reclamó su voz, su poder y su lugar en un mundo que nunca la había visto. Y en ese silencio, encontró su verdadera fuerza. Ser invisible no significaba ser impotente, sino tener la capacidad de alterar el destino sin que nadie lo note. El sol de la mañana se filtraba con suavidad por los ventanales de Aurelia, iluminando cada rincón del local. El aroma a café recién molido se mezclaba con el perfume tenue de los clientes que comenzaban a llegar. Para la mayoría, era un día más, charlas superficiales, risas ligeras, cafés y pasteles que se movían de mesa en mesa. Pero para Ana, nada era igual. La noche anterior la había cambiado profundamente. Cada decisión que había tomado, cada gesto silencioso que había salvado a Creed y protegido secretos, le había revelado algo esencial: la invisibilidad podía convertirse en poder si se usaba con inteligencia. Ana llegó temprano, antes incluso que los primeros rayos de sol, y se quedó un momento en silencio detrás de la barra. Observó el local vacío, los ventanales brillando con la luz dorada y las sillas alineadas con precisión casi obsesiva. Había aprendido a moverse en las sombras, a ser discreta, y ahora comprendía que cada pequeño acto, cada detalle imperceptible, podía cambiar el curso de los acontecimientos. Creed, que apareció unos minutos después, la saludó con un gesto apenas perceptible. Ana notó un cambio en él, una chispa de respeto y curiosidad en sus ojos, como si de pronto se diera cuenta de que aquella camarera silenciosa era mucho más de lo que parecía. Los primeros clientes llegaron, y Ana se puso en marcha.
Cada movimiento era meticuloso, calculado. Pero había algo más, una confianza recién descubierta. No era solo eficiencia, era intuición. Anticipaba pedidos, ajustaba detalles antes de que fueran necesarios, prevenía errores. Creed la observaba con atención, intrigado, sin atreverse a preguntar. Él sabía que algo había cambiado, pero no podía determinar qué. A media mañana, un grupo de clientes habituales comenzó a discutir sobre un malentendido con la factura. Ana intervino. No alzó la voz, no utilizó órdenes, simplemente se movió entre ellos con gracia y seguridad, colocando documentos, ofreciendo explicaciones claras y gestos conciliadores. Cada uno de sus movimientos resolvía la tensión sin esfuerzo aparente. Creed la miraba, fascinado. Por primera vez, comprendió que la verdadera influencia de Ana no estaba en la autoridad que impone, sino en la calma que inspira y en la capacidad de prever lo que nadie más veía. Mientras el flujo de clientes continuaba, Ana comenzó a reorganizar sutilmente la disposición de mesas y documentos. Un archivo que Creed necesitaba para tomar una decisión importante apareció en el lugar exacto donde debía estar, sin que él lo notara conscientemente. Cada acción de Ana era invisible para los demás, pero decisiva. Era como si sus manos tocaran la realidad de Aurelia y la moldearan sin que nadie más lo percibiera. Creed lo sintió, lo reconoció, pero no podía explicarlo. Una sensación extraña de respeto y admiración silenciosa lo recorrió. La tarde trajo consigo nuevos desafíos. Un cliente que parecía amigable comenzó a comportarse de manera agresiva con otros visitantes. Ana actuó inmediatamente, no confrontó, no regañó, simplemente se situó de manera estratégica, sus gestos calmaban el ambiente y su presencia resolvía la tensión. Creed se acercó a observarla de cerca, con una mezcla de sorpresa y admiración. Aquella mujer que había sido invisible para todos ahora era el eje silencioso que mantenía a Aurelia bajo control. Tras el cierre, cuando el local quedó en silencio y los últimos rayos de sol dorados se filtraban por las ventanas, Ana y Creed se quedaron revisando los documentos. No hablaron de la noche anterior ni de los secretos que habían protegido, no hacía falta. Con miradas y gestos apenas perceptibles, se reconocieron mutuamente, un pacto silencioso de respeto y comprensión. Creed comenzó a confiar en la intuición de Ana, en su capacidad para anticipar problemas y proponer soluciones. Ana, por su parte, comprendió que su influencia había dejado de ser invisible. Su poder ya no residía en permanecer en las sombras, estaba en cada decisión, en cada acción consciente. Durante las semanas siguientes, Ana emergió cada vez más de la invisibilidad. Ya no solo organizaba mesas o gestionaba pedidos, ahora coordinaba la logística del local, anticipaba necesidades de los clientes, ajustaba estrategias y protegía secretos de manera casi intuitiva. Los clientes comenzaron a notar algo distinto, un aire de seguridad y eficiencia que solo Ana podía generar. Creed, que antes había sido frío y calculador, empezó a confiar plenamente en su juicio. Por primera vez, su relación dejó de ser solo jefe y camarera, se convirtió en una alianza tácita basada en respeto y reconocimiento silencioso. Cada noche, al cerrar Aurelia, Ana se quedaba unos minutos frente al espejo detrás de la barra. Se miraba a sí misma y veía el reflejo de alguien transformado, de la invisibilidad al poder silencioso, de la discreción a la autoridad intuitiva, del miedo a la acción decidida. Cada decisión tomada durante el día reforzaba la certeza de que podía cambiar las cosas, incluso cuando nadie la miraba. Una noche especialmente tranquila, Creed la invitó a revisar un proyecto estratégico que había estado planificando. Ana lo acompañó, revisando cada detalle, sugiriendo mejoras y anticipando problemas que él no había previsto. Cada recomendación era escuchada, cada idea valorada. Ana comprendió que su invisibilidad había sido un entrenamiento, ahora estaba lista para emerger, para actuar con impacto real y para transformar no solo a Aurelia, sino la vida de quienes la rodeaban. Con el tiempo, Ana se convirtió en la guardiana silenciosa del lugar. Los clientes la respetaban, aunque no siempre comprendían por qué. Creed la valoraba, aunque nunca se lo decía directamente. Y Ana, por su parte, entendió que el verdadero poder no estaba en ser vista, sino en actuar con inteligencia, integridad y coraje, incluso cuando nadie está mirando. Finalmente, en una noche tranquila, mientras la ciudad dormía y Aurelia brillaba suavemente con luces cálidas, Ana se permitió sonreír. La invisibilidad había terminado. Había aprendido a moverse en las sombras, a anticipar riesgos y a proteger lo correcto. Pero ahora su influencia era tangible, real y poderosa. Cada acción,
cada decisión, cada gesto silencioso había construido un legado invisible que nadie podía negar. Ana había dejado de ser solo la camarera que nadie veía. Se había convertido en la heroína silenciosa de Aurelia, la fuerza invisible que transformaba la realidad sin buscar reconocimiento. Y mientras cerraba las puertas del local, comprendió algo profundo: su historia apenas comenzaba. La invisibilidad había sido el entrenamiento, la influencia consciente, el verdadero desafío. Y Ana estaba lista para enfrentarlo. La ciudad respiraba bajo un cielo gris, y las luces de Aurelia titilaban como faros en la penumbra de la tarde. Cada rincón del local estaba impregnado de un ambiente casi mágico, donde la rutina se entrelazaba con secretos invisibles. Para Ana, aquella rutina no era mera costumbre, cada sombra era una oportunidad, cada gesto podía inclinar la balanza, y cada cliente traía consigo un enigma que necesitaba resolverse sin que nadie se diera cuenta. Desde que había empezado a emerger de su invisibilidad, todo había cambiado. Ya no se trataba únicamente de mantener el orden o ayudar a Creed. Su responsabilidad era anticipar problemas, influir de manera estratégica y proteger el delicado equilibrio de Aurelia. Cada movimiento suyo tenía consecuencias, y Ana lo sabía mejor que nadie. Esa tarde, un incidente inesperado puso a prueba su agilidad mental. Uno de los repartidores de confianza, encargado de entregar productos esenciales para la operación diaria, tardaba más de lo habitual en regresar. Ana percibió de inmediato la tensión en Creed, que caminaba de un lado a otro, revisando papeles y tratando de disimular su nerviosismo con gestos torpes. Sin decir palabra, Ana comenzó a reorganizar mentalmente las entregas, calculó rutas alternativas, redistribuyó inventario y ajustó los pedidos de manera que la ausencia del repartidor pasara desapercibida para los clientes. Mientras realizaba estas acciones, su mente trabajaba a un nivel que para los demás parecía imposible. Cada detalle, cada pequeña desviación de lo normal, se registraba y se procesaba en su mente. Ana no solo estaba coordinando logística, estaba creando un sistema de defensa invisible que protegía a Aurelia de cualquier amenaza potencial. Cada decisión que tomaba era silenciosa, pero decisiva. Cuando los clientes comenzaron a llegar, Ana notó patrones extraños en su comportamiento, miradas que se cruzaban, gestos que parecían contener información oculta, movimientos calculados que no coincidían con simples compras. Entre ellos, un cliente nuevo llamó especialmente su atención, elegante, seguro, con una manera de observar que denotaba conocimiento y curiosidad más allá de lo superficial. Comenzó a hacer preguntas demasiado detalladas sobre los horarios, los proveedores y la distribución de productos. Ana entendió al instante que su interés no era casual, había algo detrás de su curiosidad, y probablemente no era amistoso. Sin alterar a nadie, Ana empezó a manipular el espacio físico de Aurelia para crear barreras discretas que protegieran la información sensible. Ajustó la iluminación, desplazó objetos y reorganizó documentos y menús de manera que la información más delicada quedara fuera del alcance de miradas indiscretas. Cada gesto era invisible para los demás, pero medido con precisión quirúrgica para neutralizar cualquier amenaza potencial. Creed, ocupado con la administración, apenas percibía los movimientos invisibles de Ana, pero comenzaba a intuir que su compañera tenía capacidades más allá de lo común. Ana, sin pronunciar palabra, se había convertido en la mente estratégica de Aurelia, controlando situaciones antes de que se volvieran problemas y anticipando conflictos que nadie más podría prever. El cliente sospechoso continuó su visita, explorando el local con detenimiento, acompañado por dos personas más, discretas pero atentas a cada detalle. Ana desplegó un juego de estrategia silencioso, manipuló la iluminación para dirigir sus movimientos, ajustó la disposición de muebles y señalizó de manera inconsciente rutas que los guiaban sin que ellos lo supieran, transformando el local en un tablero donde cada pieza se movía según su plan. En un momento crucial, los proveedores llegaron inesperadamente, con entregas voluminosas y pedidos urgentes. Ana, con su mente siempre activa, transformó lo que podría haber sido un caos en una coreografía perfecta. Redirigió a cada proveedor a su lugar correcto, coordinó la descarga de productos y ajustó al personal para que respondiera con eficiencia. Para los demás, todo parecía natural, nadie sospechaba que detrás de la calma aparente había un control absoluto, minucioso y silencioso. Creed, finalmente consciente del alcance de la intervención de Ana, murmuró con asombro: «No sé cómo lo haces, pero todo funciona». Ana le sonrió con discreción. La verdadera victoria no necesitaba reconocimiento, solo precisión, estrategia y control absoluto.
La tarde se desvaneció y la noche comenzó a instalar su manto sobre la ciudad. Las luces de Aurelia brillaban con fuerza, y la calma del local contrastaba con la tensión que Ana sentía en su interior. No era solo la vigilancia constante lo que la mantenía alerta, sino la intuición de que los problemas estaban siempre a la vuelta de la esquina, escondidos entre la rutina diaria. Poco después, el cliente elegante regresó con sus acompañantes. Esta vez, Ana percibió su intención claramente. No buscaban información casual, sino provocar desorden, evaluar vulnerabilidades y tal vez tomar ventaja de un descuido. Sin alterarse, ajustó cada detalle de Aurelia con precisión quirúrgica, controlando la situación sin necesidad de confrontación directa. Redirigió los pasos del trío, ajustó la iluminación para reducir su visibilidad en puntos estratégicos y manipuló pequeños obstáculos para mantenerlos bajo control. Cada acción era silenciosa, pero poderosa. Al final, los visitantes se marcharon sin lograr nada. Ana, con una mezcla de alivio y satisfacción, revisó cada rincón del local, asegurándose de que todo estuviera en su lugar. Su corazón latía con tensión y orgullo. La noche había sido un éxito, pero sabía que su trabajo nunca terminaba. Cada día traía nuevos desafíos, y cada decisión podía marcar la diferencia entre el caos y la armonía. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía constante de previsión y control. Ana entrenaba su intuición, estudiaba los comportamientos de los clientes, el personal y los visitantes, y anticipaba cada posible escenario de riesgo. Cada acción, cada gesto, formaba parte de un juego silencioso de influencia y control que nadie más podía percibir. Creed comenzó a depender de su juicio más de lo que admitía. Los clientes sentían que Aurelia tenía un orden especial, aunque no podían explicar por qué. Ana comprendió algo crucial: su invisibilidad no era solo un escudo, sino una herramienta. Cada decisión silenciosa, cada riesgo calculado le otorgaba poder, y cada acción cumplida con precisión reforzaba su confianza y control sobre la situación. No necesitaba reconocimiento, solo precisión y conciencia de su entorno. Mientras observaba su reflejo en los ventanales, con las luces de la ciudad parpadeando detrás de ella, Ana sonrió con determinación, estaba lista para cualquier desafío. Esa noche, mientras Aurelia quedaba tranquila y los clientes habituales se marchaban satisfechos, Ana decidió explorar un aspecto que había pasado desapercibido durante semanas. Notó que los empleados, aunque eficientes, mostraban pequeños signos de estrés y desconcierto ante cambios imprevistos. Ana comprendió que no bastaba con controlar el ambiente físico, también debía manejar la tensión emocional. Comenzó a ajustar su comunicación, pequeñas palabras, gestos sutiles, motivando y guiando al personal sin que ellos percibieran la intervención directa. Cada sonrisa, cada indicación aparentemente casual, estaba calculada para mantener armonía y eficiencia. La ciudad estaba cubierta por una neblina ligera que se arrastraba entre los edificios, como un velo silencioso que ocultaba secretos. En Aurelia, la calma de los últimos días se sentía casi artificial. Ana lo percibía con claridad, algo se aproximaba, y no era un visitante cualquiera ni un problema rutinario. Su intuición, afinada por semanas de observación y estrategia, le decía que la amenaza estaba a punto de manifestarse. Esa tarde, mientras organizaba documentos y supervisaba las entregas, Ana notó un patrón inquietante, pequeños detalles que no coincidían con la normalidad del local. Algunos clientes parecían estudiar la disposición de los objetos, los proveedores hacían preguntas indirectas y uno de los empleados parecía nervioso sin motivo aparente. Todo estaba conectado, y Ana entendió que no se trataba de simples coincidencias. Creed, ocupado en la parte administrativa, apenas notaba las señales de alarma, confiando en la calma que Ana proyectaba. Sin embargo, Ana sabía que la situación requería acción inmediata y estrategia sin margen de error. Comenzó a analizar cada elemento del local, cada ruta de entrada y salida, cada interacción posible. Cada gesto suyo era calculado para anticipar y neutralizar cualquier amenaza antes de que se concretara. En ese momento, la puerta principal se abrió con un sonido seco y calculado. 3 figuras entraron, moviéndose con precisión y confianza, como si conocieran cada rincón de Aurelia. Uno de ellos, el líder, era el mismo cliente elegante que Ana había detectado semanas atrás, acompañado por 2 hombres corpulentos que transmitían peligro con solo su presencia. Ana comprendió al instante que no buscaban información casual, su intención era tomar control, evaluar vulnerabilidades y posiblemente apoderarse de algo que pertenecía a Aurelia. Ana respiró hondo y activó todo su entrenamiento de observación y estrategia. Moviéndose sin ser notada, ajustó luces,
redistribuyó objetos y señalizó discretamente rutas de escape y control, convirtiendo cada área del local en un tablero de defensa. Cada gesto, cada decisión, debía ser perfecto. La tensión se podía cortar con un cuchillo, pero Ana se mantuvo tranquila, porque sabía que la calma era su mejor arma. El líder avanzó hacia la barra con una sonrisa fría. Preguntó por documentos, por horarios y por la logística de entrega, intentando sondear el terreno. Ana respondió de manera calculada, sus palabras eran neutras, pero su postura y movimientos sutiles bloqueaban la posibilidad de exposición. Cada frase que decía estaba diseñada para guiar, distraer y proteger al mismo tiempo. Los acompañantes observaban, evaluaban, pero no podían anticipar la red de control que Ana había creado. Creed, finalmente percibiendo la tensión, intentó intervenir, pero Ana lo detuvo con un gesto apenas visible. Sabía que cualquier movimiento precipitado podía desencadenar un conflicto abierto. En silencio, continuó ajustando cada detalle del espacio, colocó obstáculos discretos, movió objetos estratégicamente y utilizó la iluminación para dirigir la atención de los intrusos lejos de los elementos críticos. Era un juego de sombras, maniobras invisibles y control absoluto. En un momento crítico, uno de los hombres corpulentos intentó revisar documentos confidenciales. Ana reaccionó de inmediato, un gesto, un ajuste en la disposición del mobiliario, y el hombre fue sutilmente redirigido hacia una zona segura, sin percatarse de la maniobra. Era un equilibrio delicado, un error y todo podría desmoronarse. Ana, sin embargo, permanecía serena, su mente trabajando a velocidades imposibles de seguir para cualquiera que la observara. La tensión alcanzó su punto máximo cuando el líder, notando que sus planes eran frustrados, intentó forzar la situación con amenazas veladas. Ana evaluó rápidamente las opciones, confrontación directa era demasiado arriesgada, pero debía asegurarse de que ningún daño ocurriera a Aurelia ni a su equipo. Utilizando un sistema de señas discretas, coordinó al personal para crear distracciones sutiles, guiar a los intrusos y mantenerlos controlados sin que se sintieran atacados directamente. Cada acción era invisible, pero decisiva. Con precisión casi milimétrica, Ana logró que los intrusos se movieran hacia una zona donde la información más sensible estaba protegida. Cada movimiento era parte de una coreografía estratégica, diseñada para mantener la seguridad y forzar a los intrusos a abandonar su intento. Su mente calculaba cada segundo, cada posible reacción y cada consecuencia. Era una batalla silenciosa, un enfrentamiento de inteligencia y control más que de fuerza bruta. Finalmente, tras varios minutos que parecieron eternos, los intrusos comprendieron que no podrían obtener lo que buscaban. El líder lanzó una última mirada de advertencia, y el trío salió del local con pasos medidos, sin causar daño, pero dejando tras de sí una sensación de tensión que persistiría. Ana permaneció alerta hasta que la puerta se cerró completamente, asegurándose de que no hubiera sorpresas adicionales. Creed, sorprendido y aliviado, miró a Ana con una mezcla de asombro y gratitud. «No sé cómo lo hiciste, los manejaste a todos sin que se dieran cuenta», dijo, con una mezcla de respeto y incredulidad. Ana simplemente sonrió, sabiendo que su labor no necesitaba reconocimiento. Su poder residía en la precisión, la estrategia y la capacidad de anticipar cada movimiento antes de que ocurriera. Esa noche, mientras Aurelia recuperaba la calma, Ana reflexionó sobre lo sucedido. Comprendió que la amenaza no había terminado. Los intrusos eran solo un indicio de que fuerzas más complejas estaban al acecho. Sin embargo, la experiencia fortaleció su confianza y le permitió perfeccionar sus estrategias, desarrollando un nivel de previsión y control aún mayor. Ana decidió que su papel debía evolucionar. No bastaba con proteger a Aurelia de amenazas externas, también debía anticipar riesgos internos, evaluar la dinámica emocional del personal y mantener un equilibrio constante entre seguridad y eficiencia. Su invisibilidad se convirtió en una herramienta multifacética, podía observar, proteger, guiar y controlar sin ser percibida, convirtiéndose en la estratega silenciosa de cada situación. Con la ciudad iluminada por luces dispersas y el sonido lejano de la lluvia golpeando las calles, Ana se permitió un momento de pausa. Su mente, sin embargo, permanecía activa, analizando cada detalle, cada posible escenario futuro. Sabía que los desafíos no desaparecerían, solo cambiarían de forma, y que su papel como protectora y estratega sería siempre crucial. La noche avanzó y Aurelia quedó tranquila nuevamente. Ana, desde su posición de vigilancia silenciosa,
comprendió que la verdadera fuerza no residía solo en la capacidad de reaccionar, sino en la habilidad de anticipar, planificar y ejecutar con precisión cada movimiento. Mientras observaba la ciudad a través de los ventanales, Ana sonrió con determinación. Estaba lista para cualquier sombra que intentara desafiar su mundo, cualquier fuerza que quisiera alterar la armonía de Aurelia. Esa experiencia consolidó algo esencial: su invisibilidad no era simplemente un don, era un poder estratégico que podía moldear el entorno, proteger a quienes le importaban y mantener un equilibrio delicado en un mundo donde cada detalle podía marcar la diferencia. Ana había descubierto que la verdadera maestría consistía en controlar lo invisible, en anticipar lo inesperado y en actuar con precisión cuando todos los ojos estaban distraídos. La madrugada cayó sobre Aurelia como un manto silencioso, difuminando las luces de la ciudad y dejando apenas rastros de movimiento en las calles desiertas. Ana permanecía en su despacho, contemplando mapas, registros y planes que había preparado durante semanas. La intrusión reciente había confirmado lo que ya sospechaba: los enemigos no actuarían de manera directa, buscarían abrir grietas, explotar vulnerabilidades, y su ataque sería meticuloso y calculado. Creed, a su lado, revisaba listas de proveedores y clientes, intentando detectar patrones anómalos. Sin embargo, Ana notaba que su mirada a veces se distraía, que su mente aún procesaba la tensión de la tarde anterior. La calma aparente era un espejismo, cualquier error ahora podía ser fatal. Ana sabía que debía actuar rápido para anticipar los movimientos de quienes amenazaban a Aurelia. El primer indicio llegó como un mensaje cifrado, oculto entre correos rutinarios de proveedores. Ana lo descubrió gracias a su atención obsesiva al detalle. No era solo un mensaje, era una advertencia. Alguien, dentro de Aurelia, estaba colaborando con fuerzas externas. La sensación de traición la recorrió de inmediato, pero Ana respiró hondo. La rabia era inútil si no estaba acompañada de estrategia. Esa misma noche, Ana decidió poner a prueba su habilidad al máximo. Diseñó un laberinto de sombras dentro del propio local: cámaras ocultas, rutas alternas, obstáculos disimulados y señuelos estratégicos. Cada movimiento de personal, cada reacción de los visitantes sería monitoreado y registrado. Ana se convirtió en una mente omnipresente, anticipando y controlando cada paso antes de que ocurriera. Los intrusos regresaron más tarde, esta vez en silencio y sin avisar. Ana, desde su puesto de control, los observaba moverse por los pasillos, evaluando y ajustando cada respuesta. Las sombras que ella había creado actuaban como guardianes invisibles, desviaban la atención, bloqueaban accesos y aislaban puntos críticos. Era un juego de ajedrez en 3 dimensiones, donde cada movimiento podía significar victoria o derrota. Pero entonces ocurrió algo inesperado: uno de los intrusos logró detectar una de las rutas de control. La tensión se disparó. Ana comprendió que la situación había escalado, ya no era solo vigilancia y estrategia, era supervivencia. Su corazón latía con fuerza, pero su mente permanecía clara, calculando probabilidades y posibles resultados con precisión quirúrgica. En un instante de decisión crítica, Ana activó una secuencia de maniobras previamente ensayadas. Señuelos lumínicos, movimientos de personal y bloqueos estratégicos crearon confusión entre los intrusos. Uno de ellos, al intentar avanzar hacia la zona más sensible, quedó atrapado en un laberinto diseñado para desorientar y neutralizar sin causar daño físico directo. Ana había logrado convertir la amenaza en un rompecabezas controlable. El líder del grupo, al ver que sus planes eran frustrados nuevamente, intentó una acción desesperada: irrumpir directamente en el núcleo de Aurelia. Ana, anticipando este movimiento, había preparado su defensa final. Cada pasillo estaba protegido, cada acceso vigilado, y cada acción estaba coordinada con precisión milimétrica. La confrontación se convirtió en un enfrentamiento de inteligencia y estrategia más que de fuerza bruta. Mientras la tensión alcanzaba su punto máximo, Ana utilizó un recurso que había guardado para emergencias: la manipulación del entorno mediante sombras y luz. Proyectó siluetas estratégicas, creó zonas de confusión y guiñó señales apenas perceptibles para que su personal actuara en sincronía. Los intrusos, incapaces de distinguir lo real de lo simulado, comenzaron a dudar y a retroceder. En ese momento, Ana tuvo un choque emocional inesperado: uno de sus empleados más cercanos fue descubierto intentando colaborar con los intrusos. La traición dolió, pero no podía permitirse la debilidad. Con calma y firmeza, Ana confrontó al traidor,
utilizando palabras medidas y estrategias psicológicas para neutralizar su influencia y recuperar el control. La tensión emocional se mezclaba con la estrategia, demostrando que la verdadera batalla ocurría tanto en la mente como en el entorno físico. Finalmente, tras horas de maniobras invisibles, engaños y control absoluto, los intrusos comprendieron que habían sido superados. La precisión y anticipación de Ana los había dejado sin opciones. Uno por uno, abandonaron el local, dejando atrás un silencio cargado de tensión y una lección clara. Aurelia no era un objetivo fácil, y su protectora estaba siempre un paso adelante. Ana se sentó, exhausta pero satisfecha. Comprendió que la experiencia había transformado su comprensión del poder y la estrategia. Su invisibilidad no solo era un recurso físico o psicológico, era una herramienta que le permitía moldear el entorno, proteger a su equipo y garantizar que cada movimiento estuviera bajo su control. Había aprendido a combinar precisión, anticipación y humanidad en un equilibrio delicado y poderoso. La ciudad comenzaba a despertar con los primeros rayos del sol, y Ana observaba cómo Aurelia se llenaba nuevamente de vida. Sin embargo, su mente ya proyectaba escenarios futuros, posibles amenazas y estrategias de prevención. Sabía que cada victoria traía consigo nuevos desafíos, y que su papel como protectora estratégica nunca podría descansar completamente. Esa mañana, Ana reunió a su equipo y, con una mezcla de firmeza y liderazgo inspirador, les explicó la importancia de la vigilancia, la anticipación y la unidad. Cada miembro comprendió que su fuerza residía en la coordinación, la confianza y la disciplina, y que Ana no solo los guiaba, sino que los fortalecía para enfrentar cualquier sombra que intentara perturbar la armonía de Aurelia. El laberinto de sombras no había sido solo una defensa física, había sido una lección de estrategia, paciencia y control emocional. Ana entendió que su poder no era absoluto, pero que la combinación de inteligencia, preparación y previsión la hacía prácticamente invencible frente a desafíos calculados. Su habilidad para permanecer invisible, mientras mantenía control absoluto, era el núcleo de su fuerza. A medida que el día avanzaba, Ana caminaba entre su equipo, observando, guiando y asegurando que cada detalle estuviera en su lugar. La experiencia había demostrado que la verdadera seguridad no provenía solo de la fuerza, sino de la anticipación, la estrategia y la capacidad de adaptarse rápidamente a cualquier cambio. Esa noche, al mirar la ciudad iluminada y escuchar el sonido lejano de los vehículos y la lluvia que comenzaba a caer suavemente, Ana comprendió algo esencial. La verdadera maestría no reside únicamente en la invisibilidad física, sino en la habilidad de leer el entorno, anticipar movimientos y ejecutar cada acción con precisión. Cada desafío, cada amenaza y cada sombra eran oportunidades para fortalecer su control y proteger aquello que valoraba. Ana cerró los ojos un momento, consciente de que la batalla había sido ganada, pero que muchas otras estaban por venir. Su determinación era inquebrantable, y su mente estaba lista para enfrentarlas. Aurelia permanecía segura, y ella, desde las sombras, continuaba siendo la estratega silenciosa, la guardiana invisible y la mente que aseguraba que la ciudad se mantuviera intacta frente a cualquier adversidad. La lección de esa noche quedó clara: no importaba cuán ingeniosos fueran los intrusos, no importaba cuán complejas fueran las amenazas, la combinación de previsión, estrategia y control emocional podía transformar cualquier desafío en una victoria silenciosa.